Buenas noches, compañeros. Soy el alumno William Enrique Pacheco Núñez del grupo 206 y hoy vengo a hacer una exposición o vengo a hacer un video explicando qué es chorro maestro, tipos de chorro maestro, tipos de boquilla y por qué se da esa pérdida de fricción por elevación. Bueno, iniciamos. ¿Qué es un chorro maestre? Son chorros de contraincendio de gran volumen, dependiendo del tipo de boquilla que se utilice. Eso determina el volumen del agua. Tipos de chorro: chorro directo, chorro nebulizador de ángulo estrecho, chorro de nebulizador de ángulo ancho, chorro de cortina. Ese chorro directo se utiliza o nos da esa capacidad de alcance y presión, ese alcance para llegar a ese incendio o a esa lejanía. Se puede utilizar a 8 metros, dependiendo también el tipo de boquilla que se utilice y la presión. Esos son ideales para de pronto incendios forestales, para llegar a ese incendio y aplicarle mucho volumen de agua para que cese ese incendio. Bueno, chorro de cortina protege al rescatista y la gota es más gruesa. Eso es muy importante. Eh, Chorro nebulizador de ángulo. Ese chorro ese chorro de nebulizador de ángulo absorbe más el calor, se absorbe más el calor y hace que de pronto nos proteja también a nosotros como rescatistas, nos proteja de ese calor para de pronto no tener tanto daño y también esa gota gruesa hace que el fuego se opaque aún más. Tipos de boquilla. Señores, encontramos muchos tipos, o sea, cualquier cantidad de tipos de boquilla. Pero aquí yo hice unos, de pronto lo que me acordé, de pronto lo que busqué. Boquilla nebulizadora ajustable. Boquilla automática. Boquilla nebulizadora de flujo selectiva. Boquilla de chorro o cortina. Esa es una de las que más se utiliza. Boquilla control rotativo y boquilla de cilindro. Esos son los tipos de boquilla y de pronto lo que encontré y lo que de pronto yo busqué acá en las ayudas, señores. Bueno, la pérdida de fricción por elevación. La pérdida de fricción por elevación, esa pérdida se da, ese resultado de la fuerza de fricción en el flujo del agua dentro de un sistema de manguera. ¿Qué quiere decir eso? Que si no hay flujo constante, no hay mucho flujo constante en esa manguera, ¿qué pasa? Que el chorro no va a hacerlo de pronto lo esperado. Entonces ahí de pronto sufre la máquina de bomberos también sufre porque le toca esforzarse mucho más, aunque uno de pronto no lo crea. Y también nosotros como rescatistas sufrimos porque, por ejemplo, en un incendio forestal, eh, hay que aplicar de pronto un chorro directo que alcance 8 metros, dependiendo del alcance de pronto de ese incendio. Entonces se necesita ese flujo de agua constante para esa presión, esa fuerza del agua para que llegue allá. Y si no tenemos ese flujo de agua o esa presión, eh, eso nos va a afectar a nosotros como rescatistas. Acá en el sector de Bolívar,
en Malagana. Nosotros nos encontramos acá en el área de Malagana Bolívar. Acá se presta mucho para esos tipos de incendios. ¿Por qué? Porque no falta de pronto el turista, no falta de pronto el campesino, no falta de pronto esa persona que tira un cigarrillo, de pronto deja una botella de vidrio, ya se da el iniciador y empieza ese incendio. Y acá los incendios como por la zona de pronto geográfica, acá la vegetación es una vegetación muy seca, muy seca, muy seca, muy seca. ¿Y qué pasa? Que eso hay mucho árbol también seco. Entonces eso hace que de pronto el incendio coja mucha más fuerza. También un factor que de pronto nos afloja o hace que de pronto sea más, haga mucha más fuerza en esa lucha contra incendio, es el factor del clima, el sol. Acá el sol es constantemente un sol muy fuerte. De igual forma también el viento acá por la zona que es como costa, como está el mar Caribe, entonces eso hace que haya mucho viento y eso el incendio se va muy rápido. En cualquier momento ya lo mira uno aquí, cuando quiera uno medio da la vuelta, ya eso está, mejor dicho, es incontrolable. Entonces se complica mucho más el trabajo. Fuera de eso también en la zona de acceso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que de pronto aquí de pronto no va con el tema, pero sí quiero decir que de pronto si no tenemos esa presión de ese chorro y tenemos pérdida de flujo del agua, presión, fuerza, no vamos a hacer absolutamente nada. Vamos a hacer, mejor dicho, unos rescatistas que vamos a llegar a esa zona con muchas ganas de entusiasmo, con la energía, con la maquinaria, con el personal, pero a la hora de vamos a hacer prácticamente el torbo, porque de qué vale que nosotros los rescatistas estemos con todos los accesorios, con los equipos equipados, preparados, con entrenamiento, pero a la hora del té vamos y de pronto vamos a sufrir ese síndrome de pérdida de la presión de ese chorro. Entonces es muy importante esta clase porque nos enseña, señores, nos enseña que nosotros siempre tenemos que saber todo acerca de los incendios. Tenemos que saber qué clase de boquilla utilizar, cuántos tipos de boquilla, para qué se utilizan, los tipos de chorro, para hacer un chorro de pronto, un chorro muy eficaz, y más que todo aquí en Colombia, que en Colombia hay incendios prácticamente todos los días, señores, todos los días hay incendios. No es como de pronto, y incendios en casas, en urbanizaciones, incendios en localidades, incendios en veredas, incendios en bosques. Miren lo que pasó por allá en Tuparro, también que eso fue, mejor dicho, dañó mucha naturaleza, mucha fauna. Entonces, muy importante la clase, señores. Me ha gustado mucho la clase porque aquí miré y aprendí muchas cosas referente a los incendios. De igual forma, no es como de pronto en otros países. En otros países, por ejemplo, Estados Unidos va a atender un incendio y solamente le meten chorro directo a la casa y hasta que se apague el fuego, ahí sí entran a verificar y a mirar. Acá en Colombia no, en Colombia toca es meterse y tratar de pronto de salvar ante los elementos de las personas, mejor dicho. Entonces espero, señores, que me pase un poquito del tiempo, pero qué pena. Espero que les haya gustado el video. Muchas gracias.